Este pueblecito hace 80 años era un monte. Ahí en el parque eran unos roblales y ahí fue donde hicieron la primera casa. Y entonces ahí fueron abriendo y entonces ya fueron haciendo las casitas. Unos venían de Rovira, otros venían de Ibagué, otros venían del Valle, otros de Caldas. Pues los unos a cultivar, donde les daban a dónde cultivar, pues cultivaban. Otros pues se comprometían a trabajar mensuales así, a ordeñar o a cuidar animales. Y los que tenían sus fincas, pues de los cultivos y los animalitos, del queso, la leche. Pues a ellos les gustó por lo que las tierras eran mejores, el clima y todo. Y usted sabe que la gente por el clima frío da la vida. Ya el pueblito lo estaban agrandando y todo. Y uno decía, ay, tan rico que ya Roncesvalles no es tan chiquitico, ya está prosperando. Pues uno vivía rico porque podía salir tranquilo. Donde quiera que uno iba le regalaban papitas, cebollitas, de todo lo que tuvieran le daban a uno, la gente compartía mucho. Le hace recordar como el tiempo de antes, los apóstoles repartiéndole a los otros y todo. Entonces vivía uno rico, con la gente muy caritativa, muy amable. Y ya después ya se fue dañando, pero ya por culpa de la guerrilla que ya comenzó a fregar. De ahí para acá comenzó a cambiar la cosa. Pues eso fue tan feo que no quisieron ni acordarse. No, porque verdad, muy, ¿cómo le digo? Como, es que no sé cómo decir. Son recuerdos muy amargos. Roncesvalles está en el centro de la cordillera central. Une al Tolima con el Valle y con el Quindío. El Tolima estamos rodeados de 5 municipios más, como es Cajamarca, Rovira, San Antonio, Chaparral. Roncesvalles, Tolima, está ubicado en la mitad de 3 parques nacionales naturales. El departamento del Tolima hacia el norte tiene el Parque Nacional Natural Los Nevados, en el centro el Parque Nacional Natural Las Hermosas y en el sur el Parque Nevado del Huila. Y ese sector de Roncesvalles es muy especial porque es una zona de reserva ambiental muy importante, además productora de agua, y es un objetivo también a nivel ambiental y geoestratégico por la producción de agua para muchos departamentos del país. Roncesvalles tiene un promedio de 36 lagunas naturales, 5 vertientes naturales, son 5 ríos que se desprenden desde nuestras cordilleras. El estar sobre la cordillera ha hecho de Roncesvalles una zona estratégica durante toda su historia. Esa misma topografía pues nos llevó a formar parte fundamental en la historia de la guerra. Roncesvalles, nuestras cordilleras, nuestros bosques, nuestras montañas se transformaron en los corredores y en los hogares más acogedores para los grupos armados. La economía de Roncesvalles durante toda su historia ha girado en la ganadería. Roncesvalles es una cuenca lechera grandísima en el Tolima. Como siempre, el limitante y el enemigo del desarrollo económico nuestro ha sido el tema de las vías. La agricultura en su momento, hasta los años 80-85, fue muy fuerte. Aquí era muy agrícola el pueblo, aquí se veía cultivos por todo lado, de papa, de todo lo que fuera, y eso se acabó. Siempre Roncesvalles ha sido un municipio como muy olvidado.
por los entes gubernamentales, departamentales y nacionales. No sé si es por la distancia, pero es que no estamos lejos porque son 113 kilómetros de Ibagué acá, porque el abandono es total. Afecta mucho, las vías de comunicación afectan mucho para sacar los productos que se cultivan en la región, inclusive la misma leche, el quesillo. De las vías de comunicación todas, no solo la de que nos comunica con Ibagué, sino la que comunica hacia el valle, hacia Santa Elena, las terciarias hacia las veredas, todas están en mal estado. El abandono del Estado permitió que la gente de las FARC se tomara Roncesvalles como tal por eso, porque estaba tan solo que ellos vieron la oportunidad de aprovechar ese territorio. Los primeros que entraron aquí a Roncesvalles fueron los del M-19. Ellos estuvieron solo alrededor de 2 años por esta región, pero ya cuando entra la FARC, sí ya era otra cuestión, porque eso sí no perdonaban nada. Primero pasaban y hacían sus veniditas, no entraban todos, sino por ahí unos 2 o 3. Ellos llegaban a las fincas, compraban comida a las gallinas y iban a comer gallina y las pagaban y todo. Para salir al pueblo vestían de civil, pero cuando ya iban a salir a hacer sus fechorías, entonces ya se ponían el vestido de soldado o de policía. Y empieza uno a intercambiar con la gente. Uy, mire que por aquí pasaron unas personas extrañas, uniformadas. O sea, no había como esa capacidad de identificar quiénes eran, porque los confundían. Había gente que los llegaba a confundir con el ejército. No, que dicen que es un grupo que se llaman las guerrillas de las FARC. Pero aún así, como que guardábamos la esperanza de que era una alerta, ¿no? Que pasaron allá por la cordillera, pero aquí no llegan. Iban estudiando a ver cómo hacían las cosas para poder ya ellos de entrar con más confianza. Y en veces llegaban hasta con presente para el alcalde, para el comandante de la policía. No se sentía tanto la guerra. Ellos entraban al pueblo, saqueaban el banco y lo hicieron como más o menos 4 o 5 veces. O sea, se vivía entre comillas tranquilo, porque uno decía, bueno, ¿a qué horas van a reventar? Fue en el 2000 que fue la más tremenda de todas. El 14 de julio del año 2000 fue la toma guerrillera más cruel que se ha vivido en Roncesvalles y fue la que partió la historia de nuestras vidas en dos. Eso fue una toma anunciada. Los pobladores bajaban al pueblo y decían que veían guerrilleros bajando cilindros, veían guerrilleros agrupándose en varios sectores alrededor del municipio. Claro, salimos a mirar qué estaba pasando y lo primero que vemos es un desfile de cilindros sobre la margen del parque y una cantidad de gente uniformada que uno dice, ¿qué es esto?
siendo aproximadamente 7 de la noche, un grupo innumerable de subversivos se tomaron el municipio. Cuando el primer cilindro, y yo, ay Virgen Santísima, mis muchachos. Cuando el otro cilindro. Pero miren que esto se hacía en esas casas así más feo. Y eso caía como arena encima de la casa. Y el otro cilindro. Ay, Virgen Santísima. Nosotros ahí no sabía uno qué hacer. Y lo más espantoso es cuando llega el famoso avión fantasma. Porque llegan y lo ubican sobre el pueblo y a disparar para todos los lados. Como a la medianoche ya está la primera víctima de una bala del avión fantasma, que era un niño de escasos 17 años, que era el que repartía los recibos de la luz. Fue una noche de terror, de pánico, de pesadilla. Al amanecer no le respetaron la vida a los policías que habían quedado vivos. Ellos se entregaron porque les dijeron que se entregaran, que les respetaban la vida. Desafortunadamente murieron 13 policías. Nos dejaron el 95% del pueblo destruido. Es dura, una paradoja dura. Tuve de pronto unas palabras con algún comandante por eso, porque yo les decía con mis lágrimas y yo les decía a voz gritos, ustedes dicen que son del pueblo y para el pueblo, y mire cómo nos dejaron a Ronces. Lo que sembraron en Ronces es muy diciente, sembraron fue la zozobra y la guerra y el dolor. La toma duró hasta el sábado 15 de julio, pero al otro día llegó ya el apoyo de ejército, de la policía. Y es ahí donde empieza lo más espantoso para quienes quedamos. Y es que supuestamente quienes estábamos éramos los que habíamos ayudado a la subversión a llegar y a tomar su paz. De una vez nos votan como los mayores benefactores pues, de la guerrilla. Y ellos entraron, como le digo, atropellando al pueblo, porque ya hasta un duro del ejército hizo una reunión en el parque y él dijo que había preferido que nos mataran a todos nosotros y no a la policía, que porque todos éramos guerrilleros. Pero nunca se detuvo el Estado a decir, bueno, pero ¿por qué estas pobres comunidades tienen que ser los culpables cuando sencillamente son víctimas de dos movimientos, de dos fuerzas? ¿Sí? Porque eso siempre fuimos, víctimas de dos frentes sin saber por qué. Entonces se creó esa fama en nosotros y ese señalamiento a nivel nacional y hasta mundial, yo creo, que Roncesvalles, pueblo guerrillero. Ya iba uno a algún lado y decían, este viene de Ronces, estos son compañeros de la guerrilla. Y uno ya se siente mal. Duramos acompañados de la fuerza pública como unos 10, 15 días, mucho. Y a partir de ese momento, hasta el 2002, se posesiona la FARC de Roncesvalles, en Roncesvalles por completo. El jueves, en la mañana, empezó la guerrilla que estaba entre los montes, los alrededores del pueblo,
a entrar nuevamente al pueblo. Ese jueves llegaron al pueblo, citaron la gente a una reunión al parque, donde nos dijeron que la toma guerrillera había sido a Roncesvalles porque los policías que estaban allí no eran policías, sino eran paramilitares. Y en el momento sale un señor, se sube a la retroexcavadora a darnos una explicación de lo que había pasado, el porqué y bueno, la justificación que la guerra es por defender los derechos del más débil. Y empezaron a dar como las normas, como las leyes. Y las normas y las leyes eran muy claras, que para ellos una persona no podía decir es que yo soy neutro, que yo voy por acá, yo soy neutro. O era sapo, o era del gobierno, o era de ellos. Porque ellos seguían mandando acá y que el territorio era de ellos, que ellos iban a defender el territorio porque este era el territorio de ellos, la cuna de ellos, del Frente 21. Este pues es el parque principal, vemos aquí el Palacio Municipal y este edificio quedó totalmente destruido debido a las detonaciones de los cilindros, debido a balas del avión, de los helicópteros. Quedó totalmente destruido. El Frente 21 de las FARC-EP, conocido como Frente Cacica La Gaitana, fue creado en el marco de la 7ª Conferencia de la extinta guerrilla en 1983. Inicialmente se situó en el municipio de Planadas, luego se extendió por el sur del Tolima y finalmente se ubicó en el legendario Cañón de las Hermosas. Desde 1993, el Frente 21 hizo parte del Comando Conjunto Central o Bloque Central de las FARC-EP, división que estuvo conformada por 3 columnas móviles, 3 compañías móviles y 3 frentes, y que fue comandada por Adán Izquierdo, Alfonso Cano y Pablo Catatumbo. Más o menos, ¿qué le digo yo? Como unos 20 días, un mes después de la toma, surgió un rumor de que iban a reclutar todos los jóvenes del pueblo. Que los primeros de la lista eran los Bermúdez. Y se los llevaron. 2, 3 niños de la misma familia y se los llevaron. Entonces es ahí donde todos tomamos la decisión. Sacamos las familias. Sí, esa noche todos nos fuimos para la misa y allá nos pusimos de acuerdo todos, de que todos salieran a la misma hora y el mismo día. Aquí sacamos muchachos, incluso aquí en el carro de la parroquia, se sacaban muchachos 11, 12, 1, 2 de la mañana, lo digo, en cajas de cartón, hasta envueltos en colchones, para poderlos sacar de acá de Roncesvalles. Y veía uno las volquetas, como 2 volqueticas que tenía el municipio, repletas de niños. Saquen y saquen los niños. Y ese era el desfile todos los días. Pues uno por una parte piensa que los está salvando, pero por otra piensa que los está perdiendo porque sin saber si puedan volver o no. Y entonces ahí no sabe uno. Pero sí queda uno más descansado porque sabe que se fueron y que no quedaron en manos de ellos. Y ellos dicen que no, que ellos no obligaban a nadie, pero qué más que se los llevaban. Y porque ellos los convidaban. Y pues ya a los chinos pues les daba miedo y se iban. Decían que sí, que se iban porque seguro les parecía que los pelaban si no se iban. Y ellos siempre llevaron hartos. Y chinas. De entre todas esas niñas y niños ahí se me llevaron los 2 niños. Primero fue Francisco Fabián Barragán Marulanda, que fue en el 2002. Él tenía 16 añitos. Y Jesús Mauricio Barragán Marulanda, a los 6 meses también se lo llevaron. Él tenía 14 añitos en ese entonces. Este era el único recuerdo que cargó, el único no,
que él cargaba esta manillita y este fotico, es lo que cargo de mi muchacho. Este era él cuando estaba en bomberos allá en Ronces, con el grupo de bomberos con Salomón Muñoz. Y esta soy yo cuando tenía 14, 15 añitos. Y este niño es el que está desaparecido, es este. Jesús Mauricio, un niño, es un niño. Yo llevo 20 años largos buscando incansablemente a mi niño y no descansaré hasta que dé con el paradero de los restos de mi niña. Para él es Cristiana Sepultura. Yo creo que muchas madres también estarán en las mismas que estoy yo. Entonces eso fue un choque muy duro para la sociedad de Ronces. Aquí no quedaban sino los niños, bebés y nosotros los adultos. Aquí quedó despoblado Roncesvalles de los jóvenes, porque era una desolación única, la edad del abandono del gobierno, luego la soledad de los jóvenes, tener que irse desde el municipio, ¿sí? Familias completas. Esa soledad que quedaba, esos vacíos, ver usted esas casas con sus candados y casas vacías. Usted recorría y las casas vacías. Esa soledad que sentíamos nosotros entre nosotros mismos, de pronto no confiar en el otro ya. La estructura de poder de las FARC entró con fuerza en un territorio para poder precisamente regular tránsito, personas, órdenes, convivencia, todo lo relacionado como a lo social. Era quien imponía las normas de lo social. Van a regular la conducta, el comportamiento de todas las personas. Y empezaron, bueno, estas son las reglas de juego. No puede haber gente en los billares o en las discotecas antes de las 5 de la tarde. Entre semana en los billares no podía haber nadie antes de las 5 de la tarde. Todo el mundo tenía que estar trabajando. Bueno, había que sacar un día de trabajo para colaborarles a ellos, supuestamente colaborar para limpiar las vías, pero era para ellos poderse movilizar. Los establecimientos públicos trabajan hasta tal hora. Quien tenga abierto después de esa hora, atenga las consecuencias. Después de tal hora usted no puede transitar por la carretera. Prohibido. Los famosos impuestos de guerra, hasta las señoras que tenían negocios pequeñitos les cobraban 10.000 pesos. Porque ellos le quitaban al que tenía que para darle al que no tenía y a ninguno aquí le dieron nada. Las niñas, ojo con que ustedes tengan algún tipo de relación con un joven que pertenezca a la fuerza pública. Usted no podía mirar a un soldadito, a una persona, un militar, un policía, nada. Como había una señora que ella era la que las iba anotando, ella iba haciendo la lista. Ella salía, usted la veía con un cuaderno en la mano, que salía común y corriente a andar por ahí en la calle, pero era mirar a ver qué muchacha veía o qué mujer veía hablando con un policía o con un soldado, y ahí mismo iba escribiendo en el cuaderno. Entonces ella ya le pasaba la lista de las que fueran. Entonces esas mujeres las cogían y les ponían el letrero en la espalda, por chulera, va a barrer todo el pueblo. Habían otras que tenían que irse por todo el comercio y decir, mire, estoy en estas porque soy novia o porque soy chulera. Así, porque ellos les decían chulos a los policías o a los soldados. El resto de la comunidad, todos en desacuerdo, pero ¿quién decía algo?
A nadie le parecía. Los órdenes sociales son una imposición de los grupos armados para controlar los territorios y controlar las comunidades, teniendo en cuenta sus intereses. Particularmente es la imposición de formas de comportamiento de las comunidades, es la imposición de formas de resolución de conflictos, es la imposición de valores morales asociados al grupo específico que quiera tener ese control territorial. Por supuesto, estos órdenes sociales traen asociados también valores patriarcales que traen también estos grupos armados y que se aplican sobre las mujeres y sobre las personas LGBT. Así que claro, hay una forma particular como esos órdenes sociales se impusieron sobre las mujeres y que se repitió en todos los grupos a lo largo de todo el país, de distintas maneras. Eso ya empieza a como a interferir en el destino que uno llevaba normalmente en la vida cotidiana, porque ellos eran como una ley. Se hace o se hace. Y el que no lo cumpla, pues le dicen, bueno, se va o se va. Se va del pueblo o se va para el hueco, pero... ¿Quién le discute a una 9 milímetros? Se dominó muy fácil a la gente, porque aquí el tema era sobrevivir, aquí el tema era salvaguardar mi vida. ¿Y quién se atrevía a contradecir una pistola? Y por eso es que a uno como que se le caen las alas del corazón como el cuento. Ellos hacían supuestamente, entre comillas, las conciliaciones para arreglar los conflictos entre la comunidad, porque pues, ellos decían que era el papel de ellos. Un comandante de ellos ponía una mesa, por decir algo, en el parque o en una vivienda ahí en el centro y se sentaba ahí, ponía su mesa, o sea, como una especie de escritorio, y entonces ahí las personas iban y se quejaban si tenían un problema o lo que fuese y ellos le resolvían. Aquí se llamó la tal Fiscalía 21, porque los que mandaban acá eran los del Frente 21. La gente les solicitaba la conciliación de los conflictos, puede ser conflictos de pareja, conflictos de linderos, conflictos por transacciones o por negocios, para que ellos regularan esos espacios de conciliación entre vecinos o entre familiares, depositando el poder de la justicia también sobre el grupo guerrillero. Como quien dice, se perdió un animal de una finca, pues ya iban, era donde ellos. En lugar de ir a la alcaldía o al puesto de policía, ellos arrancaban, era para allá. Sí, entonces ya llamaban una parte, llamaban la otra y ya empezaban supuestamente a arreglar los conflictos. Entonces tenía que ir uno allá a la indagatoria y a que le pusieran condiciones y a que le dijeran qué hacía o no hacía. Y eso atendían hasta chismes, o sea, hacían ir a gente por nada. O sea, al último volvió un chismorreo ahí. Ahí encontramos todas estas dificultades que se comienzan a encontrar entre vecinos, entre familiares, entre sectores cercanos, y donde el grupo armado desempeña un papel de regulador, pero también de castigador. Esos órdenes sociales que se imponen en el territorio tienen un efecto y una consecuencia fuerte sobre las relaciones sociales de la población en Roncesvalles. Reina algo muy tenaz, que es un indicador muy difícil del conflicto, y es la ley del silencio. Y es que la gente evita hablar para evitar ser señalada, estigmatizada o puesta en algún lugar de riesgo que lo pueda poner en riesgo con algún grupo armado. Y ese miedo también por no saber con quién se está o qué se habla o con quién me acerco, con quién me relaciono, por miedo a ser señalado o estigmatizado, que fue lo que dejó un poco esos órdenes. Y entonces ya uno ni sabía si abrir la puerta o no abrirla, si salir o no salir. La gente fue como cambiando, como dejar esa devoción que uno tenía, como que dice, yo le quiero mucho a usted y yo le estimo tanto que yo le cuido su casa cuando usted no esté, sus hijitos y todo. Y usted hace lo mismo conmigo. Sí, perdimos la confianza, porque ya no era como antes.
El asesinato selectivo de varias personas en Roncesvalles fue producto y consecuencia de esa estigmatización de lado y lado. En el 99, a finales, empezaron los asesinatos. La palabra que ellos expresaban era sapo. Lo matamos porque era sapo. Yo soy Ángela Ballesteros, mamá de la doctora Ángela Yesenia Briñes Ballesteros, quien se desempeñaba allá en Ronces como personera, inicialmente haciendo la judicatura y luego pues se extendió un poquito allá en su trabajo hasta el 11 de julio del 2002. Como personera allá en Ronces la querían demasiado, me he podido dar cuenta ahorita últimamente como me la querían porque ella era muy humanitaria y ayudaba mucho a la gente. Cuando ya ella estuvo trabajando ya empezó a darse cuenta y entonces ella me contaba, yo sí, mami, mire que suceden asesinatos. Y ella, de ver que de pronto seguía el conflicto y todo esto, ella decidió renunciar. Y supuestamente, según versiones, ese día venía para Roncesvalles a presentar la carta de renuncia ante el Consejo. Y fue abordada por unos insurgentes en la localidad de Playa Rica. La bajaron del bus, la asesinaron y además de todo, no querían que nadie fuera a recoger su cuerpo. Todos los días me pregunto por qué me la mataron, por qué me la asesinaron. Usted siente una carga ahí, algo psicológico, algo aquí que usted no lo deja vivir tranquilo. Lo que me hace más víctima de este conflicto es el asesinato de mi papá. En el 13 de diciembre de 1999. En ese entonces tenía yo 13 años. Yo no lo podía creer. Nunca supe el porqué. En el año 2000, la FARC asesinan a mi esposo, el cual se llamaba Jaupe Ramírez. Él era el fotógrafo del pueblo, él era el que le tomaba fotos a todo cuando habían fiestas, algo así, bautizos, todo eso de cumpleaños. Era un día lunes que yo recuerdo tanto que él salió al campo, él tenía una vaca para allá, entonces dijo, me voy a ir a ver a esa vaca a ver cómo va. Pues sabíamos de que eso estaba lleno de guerrilla. Y él dijo, no, yo me voy. Bueno, yo lo esperé por la noche, no llegó. Pues después del asesinato de mi esposo, pues yo quedé sola enfrentando pues el hogar porque mis hijas pues estaban estudiando y mi hijo también y entonces me tocó a mí que ponerme a trabajar para terminarles de dar el bachiller. Entonces a mí me tocó trabajar ya el doble, como papá y mamá. Yo nunca supe a él por qué lo asesinaron. Y ya llevamos 3 años en supuesta calma, ¿sí? Lo último había sucedido en el 2007, donde fue la muerte de mi esposa y del auxiliar de policía. El caso de Laura Liliana, mi esposa, ocurrió en el 23 de octubre del año 2007, un martes. Ella trabajaba en la alcaldía y es muy triste porque el día que yo estaba cumpliendo 33 años tenía que estar sepultándola.
La noche de los hechos, el muchacho, el amigo de nosotros, supuestamente, él estaba por esta Bocacalle y sale a asesinar al policía que estaba en una garita que se encontraba acá en este sitio, al pie de este poste de la luz. Cuando el guerrillero le dispara al policía, mi esposa venía llegando aquí a la garita y le dispara, pues según versiones fue que lo conoció, le dispara, le pega un tiro en el pecho. O sea, nunca, son 14 años que han pasado y nunca uno, o sea, no olvida uno ese momento. Es como, o sea, día tras día uno, o sea, los recuerdos son más. Pues después ya estábamos lo más de tranquilos, pues gracias a Dios decíamos, ya siquiera se arregló esto y no ha vuelto a pasar nada. Cuando ya volvieron otra vez a comenzar, ya volviesen a presentar por ahí. En el año 2010, los señores de las FARC colocaron un artefacto explosivo en el restaurante de La Gorda, como le decimos cariñosamente. Y ahí fue donde fue puesta la bomba, precisamente en esta puerta de aquí, hacia el fondo era donde quedaba el comedor, en esta parte, y fue donde colocaron pues el explosivo. Eso fue el 19 de noviembre del 2010. En ese tiempo tenía 19 años. Entré allá a prestar mi servicio militar, a buscar como una libreta, pues como para buscar como una estabilidad económica y poder encontrar como un trabajo más estable. El restaurante central de La Gorda quedaba ahí en toda la esquinita del parque. En el restaurante nos pagaba la alimentación la policía. También comía la civil, porque era ahí en todo el parque. Yo iba entrando al restaurante y con el hombro izquierdo me choqué con un hombre. La única silla que había en esos momentos de ocupada era la que había dejado libre el señor. Y al ladito había un maletín. Yo le pregunté al centinela que estaba de guardia en esos momentos que de quién era ese maletín. Él empezó a voltear la cara, miró hacia el parque y me dijo, de él. Y yo, listo. Yo pues cogí el maletín con la mano derecha y yo empecé a dar unos pasos con el maletín pues, y se lo a entregar al señor. Cuando yo sentí que ya me faltaba como muy poquito para salir de la puerta principal, cuando yo escuché que eso empezó a hacer big, bluff, estallé, voló todo. Que ya de ahí para allá no me acuerdo de nada hasta el 8 de diciembre que desperté en la clínica central de la policía en Bogotá. Habían unos civiles allí, los botó hacia la calle y pues la mayoría de policías, de los auxiliares, porque eran auxiliares, cayeron pues heridos ahí. Y pues ahí vemos las consecuencias. Caen dos personas campesinos, la mamá y el hijo, que es muy doloroso. De verdad que uno le provocaba era vivir llorando. Pero no, uno se sentía como tan inútil, como tan impotente para uno poderle hacer frente a las cosas. Porque uno solo qué iba a hacer. Ya uno casi ni a misa podía ir porque no, ese miedo. Yo no me fui porque para morir uno muere en cualquier parte. Uno asiste solo, uno tiene que pedirle a mi Dios que le dé valor, resistencia para seguir adelante y que tenga fuerzas y ánimo para uno seguir la vida, porque la vida es larga mientras Dios se la deje y hay que vivirla.
Para mí un territorio es como una telaraña. ¿Cómo se construye un territorio? A base de confianza, de solidaridad, colaboración, con buenos deseos. ¿Por qué? Porque se rompen esos lazos que siempre han habido en comunidad, por los temores, por la desconfianza, por la intranquilidad en que se vive. Siendo un pueblo tan unido, nos dividió por completo. Es como un daño psicológico y una marca para toda la vida. Y hoy somos sobrevivientes de una guerra con un dolor en el alma, pero con un agradecimiento infinito, porque tenemos lo más valioso. Y yo le decía a la gente, esto no va a ser para toda la vida. Tranquilos, tranquilicémonos, el gobierno nos tendrá que escuchar, el gobierno nos tendrá que ver. El querer seguir, el querer vivir y el querer ver a este terruño tan hermoso, que de no perderlo, entonces eso como que nos llenó a nosotros de ánimo y decir, no, es que tenemos que seguir. Bien aplastados que estábamos, digámoslo vulgarmente, psicológicamente, afectivamente, de todo, no podemos seguir en las mismas porque no podemos seguir, entonces unámonos. Fuimos señalados, lamentablemente, y lo seguimos siendo, pero por el abandono del gobierno. Pero el hecho de que haya habido una guerra, el hecho de que hayan habido asesinatos, el hecho de que esta gente estuvo acá, no es el hecho de que nosotros seamos guerrilleros. Yo pienso que estamos muy abandonados todavía. Yo pienso que no nos han escuchado todavía. Yo pienso que el gobierno como que no creyó que Ronce hubiera sido victimizado por este grupo, que no sufrimos la guerra. Entonces necesitamos más proyectos, más inversión, que sintamos la presencia del gobierno nacional y departamental en nuestro municipio. Y es que en Roncesvalles vivimos seres humanos. Aquí Roncesvalles está poblado por seres humanos, no por extraterrestres ni por otras calidades, sino seres humanos que somos de la sociedad. Yo lo que quiero es que se esclarezca la verdad para otras personas, porque las víctimas son miles. ¿Por qué los asesinatos selectivos en el municipio de Roncesvalles? ¿Estuvieron involucrados terceros en realización de los mismos? ¿Quién ordenaba? ¿Quién señalaba? ¿Por qué en algunos casos de asesinatos selectivos no se permitía que se pudiesen levantar los cuerpos? ¿Evaluaban o dimensionaban las consecuencias de los asesinatos selectivos cometidos en Roncesvalles? Si en sus ideales se establece que defienden y luchan por el pueblo, ¿por qué afectaron civiles en estas acciones? ¿Por qué se pedía impuesto de guerra a personas sin capacidad económica? ¿Consideran que un menor de edad estaba en capacidad mental para decidir irse libremente a formar parte de las filas? ¿Existió algún tipo de prohibición psicológica? ¿Cuál era el objetivo de las FARC en el momento de accionar la bomba en el restaurante de La Gorda? ¿Por qué se les ponía a las mujeres que se relacionaban con la fuerza pública un letrero que decía "por chuleras"? ¿Qué se buscaba con esto? ¿Qué sentido tenía? Tenían conocimiento de que la mayoría de policías que se encontraban en Roncesvalles eran jóvenes prestando servicio militar sin conocimiento o entrenamiento para zonas rojas. ¿Qué piensan acerca de los impactos económicos que generaron en la población tras los hechos al comercio, al turismo, al desarrollo del campo y la agricultura? Ahora que son civiles, ¿cómo creen que puede ser un relacionamiento con la comunidad distinto para que no sintamos miedo o intimidación? ¿Qué garantías tenemos como víctimas para que el conflicto no se vuelva a repetir de parte de ustedes? Pero querer una verdad es más como por tener una paz interior. Pero es querer confrontar hasta dónde esas personas tienen esa disposición
y verdaderamente ese arrepentimiento para decirnos en la cara es que le maté a su hermano, o le recluté a su hijo, o le maté a su esposo, o le maté a sus hijos por esto, pero que sea esa verdad contundente. En nuestra tarea como Comisión de la Verdad de escuchar a las víctimas, de escuchar sus dolores y todo lo que les ocurrió en la guerra, en este caso en el municipio de Roncesvalles, la Comisión decide también que en el marco de nuestro mandato es muy importante reconocer su dignidad, pero también sus necesidades. Encontramos a las víctimas intentando buscar el otro actor que pudiera responder qué había pasado. Y nos dimos cuenta que faltaba un actor allí que debía también contar esa otra parte de la historia. Y en ese orden de ideas dimos paso al proceso de reconocimiento de responsabilidades en Roncesvalles. Hicimos nosotros también pues, el tránsito, obviamente, a conversar con las personas firmantes del acuerdo del Frente 21 de FARC, con algunos de ellos y decir, aquí hay una solicitud. Las primeras etapas del proceso de reconocimiento en Roncesvalles fue precisamente reunirnos con las víctimas y pasamos a conversar de manera paralela con estos firmantes del acuerdo, a escucharles también, escucharles un poco cómo vivieron ellos esa guerra en ese territorio, sus explicaciones, cómo ocurrieron las cosas. Y tenemos un primer encuentro entre víctimas y responsables, donde las víctimas ya de forma directa les preguntan a los firmantes de paz qué fue lo que pasó con nuestras víctimas. Y posterior a ello tuvimos varios encuentros nuevamente de preparación para un segundo encuentro privado y final, que es donde efectivamente los firmantes pues, responden a estas demandas, a estas solicitudes y hacen los reconocimientos de responsabilidad. Es el día con el que yo he soñado, ahorita el 11 de julio va a ser 20 años, conocer la realidad de los hechos del asesinato de mi hija. Y así están mis compañeros todos. Estoy aquí en representación de todas las víctimas, de los familiares víctimas, de los asesinados, llevando la palabra para pedir a ustedes que sean muy sinceros en las respuestas de los casos de las personas que estamos aquí presentes. Nosotros hemos permanecido aquí en este proceso porque confiamos en ustedes, en que realmente se acogieron a ese proceso de paz y que van a llegar hasta las últimas. Otra cosa es que ustedes también se van a quitar un peso de encima con revelarnos aquí esa verdad que estamos esperando. En nombre de las antiguas FARC-EP, reconocemos nuestra responsabilidad por los daños que les hemos causado a las víctimas de Roncesvalles. Con estas acciones dejamos viudas y huérfanos y truncamos los sueños de familias y comunidades. Por el hecho de haber permanecido en una zona con presencia de la guerrilla a la que pertenecimos, la población fue víctima de la estigmatización y el señalamiento. Venimos con voluntad de paz a reconocer que durante la guerra tomamos malas decisiones, pero hoy, como civiles desarmados, tenemos la voluntad de establecer un diálogo para el esclarecimiento de los hechos y para sentar las bases de la reconciliación. Sobre la toma guerrillera y la bomba puesta en el restaurante del pueblo, hoy nosotros no vemos estas acciones como las veíamos antes, es decir, como acciones legítimas de guerra. Cuando se está en la confrontación y se usan explosivos, se causan unas afectaciones que no se pueden medir con precisión. Reconocemos que quien terminó sufriendo las consecuencias de estas acciones fue la comunidad de Roncesvalles. Hoy también consideramos
que no era necesario causarles daños físicos y psicológicos a los jóvenes que estaban prestando servicio militar en Roncesvalles. Reconocemos que se truncaron los sueños de estos jóvenes. Aceptamos ante ustedes nuestra responsabilidad por los asesinatos ocurridos en Roncesvalles. A esos asesinatos los llamábamos ajusticiamientos, pero hoy reconocemos que no era justicia lo que hacíamos. El miedo y la inseguridad que causamos no se puede dimensionar. Reconocemos que las armas generan poder y temor, y sabemos que muchas personas nos decían que sí a los acuerdos que les planteábamos no por convicción, sino por el miedo que sentían a que tomáramos represalias. El solo hecho de que un grupo guerrillero hiciera presencia en una zona generaba muchos desplazamientos de familias que dejaron sus bienes, sus casas, sus cultivos y sus animales buscando refugio de la guerra. Hoy, como civiles, conocemos el sufrimiento del pueblo colombiano porque lo estamos viviendo y por todo lo que implica salir de una región buscando no ser asesinados. Ese momento del encuentro entre las víctimas y los responsables como ciudadanos colombianos es un encuentro que siempre hemos dicho, es un encuentro muy tensionante, pero también es un encuentro muy sublime. Allí se ponen en juego esas humanidades juntas, con todo lo que somos. Hay momentos de empatía que hacen que efectivamente esa conversación sea posible. Y creo que esos son los lugares que permiten que esta conversación se dé, que las víctimas han sido supremamente bondadosas también y entienden la humanidad del otro. Ellos sí tenían su sentido de culpa, o tienen su sentido de culpa, y lo reconocen. Pero en ese momento de estar frente a nosotros, estaban llenos de miedo. Sentir esas energías tan bonitas y todo eso lo llena a uno de confianza, de esperanza, pero sobre todo sentir uno ese calor humano que lo está cobijando para llegar a conocer una verdad. A ver, uno al ver una persona así, uno le da como, no sé, como tristeza. O sea, le da a uno como ganas de ir y cogerlo y decirle, no, tranquilícese, confíe, listo, y que Dios lo perdone y pídale perdón a la gente. En mi caso, yo sí diría que son personas que tienen derecho a otra oportunidad. Esto es muy duro, ir a perdonar esto. Y créame que cuando uno no tiene en el corazón de pronto ese sentido de venganza, uno logra llegar al perdón. Yo a ellos no le tengo ni rabia. Con yo tenerle rabia a ellos, me estoy haciendo un mal yo y nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Más que el perdón, es como reconstruir desde adentro una voluntad al respeto, ¿sí? Al valor humano, a que humanamente reconozcamos que no hay nada peor en la historia de la humanidad que una guerra psicológica o una guerra social donde la población civil no seguiremos siendo sino los más marginados, ¿sí? como la carne de cañón. Hay, una cantidad de cosas valiosas que tienen más sentido que un arma. Que no sigamos sumándonos como a ese fortín económico que significa una guerra. Los procesos de reconocimiento en general, siempre lo hemos dicho, no es un punto final, sino al contrario, creemos que en la historia de los territorios es una puerta que se abre. Lo que vemos allí es que hay una posibilidad abierta de conversación continua. Es por la democracia, por hacer juntos, porque el acuerdo de paz funcione en nuestro territorio, por hacer juntos porque el territorio se desestigmatice, porque Roncesvalles progrese y porque no vuelva a pasar lo que ya nos pasó a ninguno de los que estamos aquí. Lo decían las víctimas y lo decían
los firmantes, es decir, que juntos se ven en el territorio. Hay unas personas desaparecidas a las que hay que seguir buscando y los firmantes dijeron, estamos comprometidos con esa búsqueda. Yo creo que este proceso deja esa puerta muy abierta de conversación y de construcción de proyectos juntos. Creo que la verdad es reparadora cuando hay reconocimiento, pero la verdad también es reparadora cuando contribuye, cuando conduce a una transformación y un cambio de la realidad que viven las víctimas, pero también la realidad de los territorios, la realidad del país. La paz se construye, por supuesto, a través de la negociación y sacar las armas de la vida política, pero también la paz se construye a través de transformaciones profundas. Hoy en Roncesvalles empezó verdaderamente un proceso de paz, ¿sí? Un proceso de perdón frente a un futuro que queremos resarcir todos, ¿sí? Frente a esos retacitos que cada uno vamos a colocar allí para remendarlos y hacer una colcha extensa de donde sus familias, nuestras familias y nuestras descendencias puedan decir, valió la pena las vidas, los sufrimientos, las humillaciones, las pérdidas, los fracasos de esas generaciones para que nosotros podamos avanzar. Hoy podemos unir una voluntad y decirle a un país, Roncesvalles, aparte de haber sido estigmatizado por más de 2 décadas, hoy es la cuna verdaderamente de un acuerdo de paz. Poder decir que todos nosotros seamos autores de esa historia, y más en Roncesvalles, Tolima, ayúdenme a darle forma y hacer realidad el sueño de tanta gente que está esperando. Nos lo vamos a dar, venga. El abrazo nos lo damos. Gracias a todos. Gracias por toda esa enseñanza. Gracias.